Y como todos los miércoles, le damos la bienvenida a la licenciada Desiree Bideman, la psicóloga que nos acompaña todos los miércoles para desarrollar un tema sobre lo que nos pasa. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema que realmente preocupa y mucho, sobre todo a los políticos, o por lo menos esa es la sensación que tenemos en nuestro país, porque constantemente se están emitiendo leyes que buscan regularizar y prevenir la violencia de género, ¿no? Sí, es un tema que, bueno, que tiene auge en la actualidad y que, bueno, es importante que lo empecemos a tratar y que se empiece a conocer un poco cuáles son las señales de alarma y las características de la violencia de género. Específicamente vamos a hablar de violencia hacia la mujer hoy. Exactamente. Bueno, hablar de violencia de género es sinónimo de una palabra que está en todos los medios, pero creo que es oportuno aclarar en qué consiste. Para ello vamos a compartir algunas placas. Bueno, violencia de género abarca todos los actos que implican discriminación, ignorancia, sometimiento o subordinación de las mujeres en diferentes aspectos de su existencia. Esto implica, ¿no es cierto?, un ataque directo a la autoestima, una pérdida de la importancia y de la valía personal, tratando con la idea de generar humillación, con la idea de generar, de controlar a la mujer, ¿no es cierto? Tiene que ver con los maltratos y que dan como resultado una mujer anulada, inhibida, con baja autoestima, que pierde la confianza en sí misma y en sus capacidades, deteriorando su salud física y psicológica. Los distintos tipos de maltrato tienen que ver con tanto maltratos a nivel físico como psicológicos, manifestados en los distintos tipos de violencia, como la violencia económica, la violencia social, la violencia sexual. Todo tiene que ver con un abuso de poder y con un abuso de poder y con con la idea, ¿no es cierto?, de controlar a la persona. Y La violencia económica, me quedé en ese término. Se presenta, a ver, ¿cómo definimos violencia económica en el ámbito conyugal? Bueno, tiene que ver con la dependencia económica de la pareja, que presenta una personalidad agresiva y que intenta controlar los ingresos de la mujer. Y bueno, o a veces decide hacerse cargo de los ingresos y no le permite a ella trabajar. Bien. Y es una forma de manipular a la mujer con el dinero que en definitiva es de ambos. Sí, es una forma de quitar la autonomía, de no permitir que la mujer pueda independizarse y que pueda llevar adelante el hogar. Esto no le permite salir del círculo de la violencia. Insistía sobre la violencia económica teniendo en cuenta que generalmente la gente relaciona violencia de género con lo sexual y no siempre es así. No, pero sí incluye el aspecto sexual, ¿no es cierto? La idea de obligar a otra persona a tener relaciones sexuales, a la pareja, en contra de su voluntad, causando daños tanto psicológicos como físicos. En una parte se mencionaba violencia psicológica. ¿En qué consiste este tipo? Consiste en agresiones verbales, en apodos, humillaciones. Por ejemplo, la mujer prepara la comida y el hombre la desprecia, diciendo que no tiene gusto, que ella no tiene las aptitudes de cocinera, cosas que le pueden doler a la mujer y que socavan lentamente. Siendo constantemente despectivo. Siendo despectivo constantemente, sí. Y a la vez también y disminuyendo las capacidades. Nunca nada va a estar bien. Exacto. Sí. Ahora, la violencia física supongo que debe ser la más grave de todas, ¿no? La violencia física es la violencia que se ve, es la que deja marcas, las heridas. Por eso, esto es lo primero que se nota generalmente. Pero no es más ni menos importante que la violencia psicológica o la violencia verbal.
Está bien. Es importante reconocer estos tipos de violencia porque quizás la mujer a veces interpreta que esa situación que está viviendo en el seno de la familia es normal, cuando en realidad no es así. La violencia se normaliza, ¿sí? Se normaliza y se vuelve natural en el hogar. Esto no debe pasar. La única solución posible es la denuncia, es no quedarse callado, hablar con algún vecino, acceder a los medios o la comisaría de la mujer o la policía. Ahora deciré, ¿puede ser que en la mayoría de los casos la víctima en esta situación lo que menos hace es hablar? Lo que menos hacen es hablar, y el silencio es el cómplice más efectivo de la violencia de género, porque tienen miedo, porque sienten que si no la situación se va a volver peor, de que los golpes van a ser más frecuentes, de que ella hizo algo para merecer eso, sienten vergüenza y miedo. Bien, vamos a compartir ahora la placa de señales de alerta para que usted tenga consideración estos puntos para saber si está o no en un estadio de violencia de género. Bueno, algunas de las señales de alerta que se pueden identificar claramente tienen que ver con los celos excesivos y desmedidos hacia cualquier tipo de persona, familiares, amistades, no solamente hombres. Peleas en reuniones sociales, sin un aparente motivo, pero que pueden ser desatados por los celos, el uso de apodos o palabras hirientes con el fin de humillar y bajar la autoestima, el aislamiento de los familiares y amigos, la manipulación a través de la culpa, como si ella o la mujer hubiera hecho algo para merecer lo que está sucediendo, amenaza de violencia, actitud machista hacia las mujeres. Y lo más importante tiene que ver con que estas señales de alerta ya aparecen en el noviazgo. Claro, de hecho tenemos una placa que corresponde en realidad a un spot publicitario que ha hecho la televisión española, donde comienzan ya a tratar la situación de violencia que se presenta en el noviazgo. Vamos a compartir la placa. Bueno, es importante que las mujeres no crean al hombre cuando asegura que no va a volver a pasar, porque siempre vuelve a pasar. El silencio es el cómplice más efectivo de la violencia. El consejo es siempre denunciar, hablar con alguien, aunque sea de confianza, y no quedarse callado. Bien, hablábamos de la violencia que se genera en el noviazgo. Y es un tema, imagino, que hay que tener muy en cuenta, porque contraer matrimonio o establecer una convivencia cuando ya están estas características planteadas en la relación puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso y resulta mucho más difícil para las mujeres abandonar el seno familiar o abandonar la situación de violencia para pedir ayuda. Bien. Porque los hijos representan para ellos una prioridad y tienen miedo de que algo les pueda pasar. Bien, tenemos la placa disponible. Así vamos compartiendo los índices de la violencia. No quiero que salgas con tus amigas. No me gusta que uses minifalda. No me apagues el celular. No me gusta verte con hombres. Las agresiones contra las mujeres comienzan en el noviazgo. Podés ser una víctima. Bueno, la idea es que la gente se vaya informando un poco sobre las características que representan la violencia en el ámbito de la pareja. Bueno, que eso suceda no es normal entonces en una relación de pareja. No es normal y socava la dignidad de la persona y todos tenemos derecho a la libertad y a poder expresarnos y ser quienes queremos ser. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a compartir de nuevo la última placa que tenía que ver con los conceptos claves que deben tratar de corregir las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Una tenía que ver con no le creas cuando asegura que no va a volver a pasar. Sin embargo, a veces la mujer como que desea volver a darle una oportunidad, ¿no? Se cree que la persona va a cambiar, se cree que la pareja cambia, porque a veces como aparece la culpa, como situación de que ella hizo algún acto o algo que estuvo mal y que se merece el golpe o se merece el insulto, entonces cuando él le pide disculpas se genera el círculo de la violencia que solamente va en aumento y una vez que
ya se llegó a los golpes o ya los insultos verbales son frecuentes, no hay vuelta atrás y esto va a volver a suceder seguramente. Bueno, y el silencio es el mejor cómplice de la violencia. Acá está la clave de todo, ¿no? Sí, esto está muy radicado, ¿no es cierto?, en la sociedad. El tema de no hablar o no meterse, no pedir ayuda, porque son cosas que se deben manejar dentro del ámbito familiar. Bueno, esto no es así. Hoy en día se sabe que es importante denunciar, es importante hablar, contar qué está sucediendo, por más que al principio genere miedo, humillación, vergüenza, o sientan que por qué le pasa a ellas, o sientan que es normal, no es normal. Exactamente. Bueno, Sí. hay mucho todavía para hablar sobre la violencia de género y nos parece interesante, licenciada, que el próximo miércoles desarrollemos sobre cuál es la función de la policía de la mujer, qué puede hacer una mujer víctima de violencia de género en su familia, y cuáles son las variables para poder salir de esa situación. Sí, importante, vamos a dar estos, por lo menos los servicios que tienen disponible, tanto, digamos, desde el municipio, desde acá desde Monte Carlo, como de otras instituciones que se encargan del cuidado de las personas que sufrieron algún tipo de violencia de género y o familiar. Bueno, Sí. licenciada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, a vos y a todos ustedes.